¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nuevamente vamos a leer. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Que el Señor añada bendición a su palabra. Verdaderamente, hermanos, para nuestro Dios no hay nada que sea difícil. Dice la palabra que no hay nada imposible para Dios. La palabra del Señor nos declara que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El versículo que acabamos de leer nos declara esa tremenda y maravillosa verdad. Nada hay imposible para nuestro Dios, pero para nosotros sí. Hay situaciones que para nosotros sí son complicadas, sí son difíciles. Por eso es que tenemos que confiar en Dios, tenemos que tomarnos de la mano de Dios, enseñarles a nuestras familias que en los tiempos de crisis y de dificultad siempre tenemos que estar tomados de la mano de Dios. Y no solamente en esos tiempos, sino siempre. Porque, hermanos, para nosotros siempre habrán circunstancias en la sociedad, en el mundo, en nuestra vida, en nuestro matrimonio, que serán difíciles de enfrentar para nosotros, difíciles de afrontarlas para nosotros. Pero si vamos con el Señor, la palabra de Dios nos declara que para Él no hay nada que sea difícil. Seguramente, hermanos, hemos escuchado muchas veces hablar de las personas, y seguramente quizás nosotros le hemos dicho alguna vez, que este año 2020 ha sido un año feo. Un año feo, lleno de la cuarentena, la pandemia, de huracanes, de tragedias, de incendios, de terremotos, y una pandemia, hermanos, que todavía no se le ve el final. Todavía está afectando a muchos países del mundo. El COVID-19 todavía está muy presente en nuestro país y en el mundo en general. En Europa muchísimo más fuerte, aunque al principio en Estados Unidos muy fuerte también, muchos contagios, muchas muertes. Y mucha gente dirá, bueno, no, el año 2020 es un año tan feo que hay que olvidarlo. Hay que olvidarnos del año 2020. Cuando llegue el 1 de enero del año 2021, ya hay que olvidar un año tan feo como fue el año 2020. Pero, hermanos, yo quiero decir una cosa. Este año 2020, a pesar de las crisis, de las dificultades, de los problemas que hemos vivido, que hemos enfrentado, de la pandemia, de la pérdida de empleo de muchas personas, de seres amados en muchas familias, este año, hermanos, no le podemos o no le debemos llamar que ha sido un año feo. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que el año ha sido feo, lo único que puedo hacer es criticar, es quejarme, es murmurar. Hermanos, si el año para mí es feo, lo único que saldrá de mi boca son quejas de todo lo malo que he vivido, de todo lo que no he tenido, de todo lo que me ha faltado, de todo lo que he sufrido. Hermanos, si yo le enseño a mi familia que el año 2020 ha sido simplemente un año feo, lo que vamos a tener son motivos para quejarnos. Lo que vamos a tener es motivos para tener excusa para no haber hecho lo que teníamos que haber hecho, porque las cosas no se hicieron, porque ese año tan feo. Vamos a tener siempre, oiga bien, quejas, murmuraciones y excusas. Y Dios no quiere eso de nosotros, hermanos. Nosotros como familia cristiana no estamos para estar murmurando de los tiempos que el Señor nos permite vivir. Nosotros como cristianos, como familias cristianas, no estamos para estar buscando culpables o buscando excusas por las cosas que no hicimos o que no hicimos bien o que dejamos de hacer. Queridos hermanos, por eso este mensaje lo hemos titulado para que podamos reflexionar en esto. No le llamemos al año 2020 un año feo. Llamémoslo un año difícil. ¿El año 2020 ha sido un año feo? No, ha sido difícil. Y usted pensará, pero pastor, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia si yo le llamo un año feo o le llamo un año difícil? Le voy a explicar, hay una gran diferencia. Según el diccionario, hermanos, algo difícil es lo siguiente. Oiga bien lo que es algo difícil. Algo difícil es algo que requiere tres cosas. Tres cosas que como familias tenemos que aprender. Tres cosas que este año 2020 tuvo que habernos enseñado. Tres cosas, hermanos, que como familias cristianas tenemos que tener en nuestras vidas. Dice que algo difícil es algo que requiere habilidad, inteligencia y esfuerzo. Requiere habilidad, inteligencia y esfuerzo. Son tres cosas, hermanos, que necesitamos enseñarle a nuestras familias en el año 2020. Son tres cosas, hermanos,
que en estos meses que llevamos del año 2020 tuvimos que haberlas aprendido. Y si no las hemos aprendido, hermanos, aún estamos a tiempo. Ya quita de tu boca esas quejas, ya quita de tu boca tanta excusa, ya quitemos de nuestra boca, hermano, tanta murmuración, ya quitemos de nuestra vida, hermanos, el estar buscando culpables, culpar siempre el COVID, culpar siempre la pandemia, por lo que no hicimos, por las cosas que salieron mal, por aquellas cosas que no se pudieron lograr. Hermanos y hermanas, tenemos que entender que en el año de la crisis, en el tiempo de dificultad, nosotros tenemos que tener habilidad, inteligencia y esfuerzo. Vamos a ver esas tres cosas a la luz de la Escritura. Y hermanos queridos, vale la pena que nosotros como familias cristianas tengamos un nuevo enfoque. Yo no sé si usted se recuerda, hermanos, este año ha sido tan lleno de tantas cosas que creo que hasta se nos ha olvidado cuál era el lema del año 2020. ¿Se recuerda cuál era el lema de nuestra iglesia y de todos los tabernáculos en el año 2020? ¿Cuál era, hermanos? En la visión perfecta de Dios. O sea, se nos había olvidado. ¿Y sabe cómo lo podemos tomar después de 11 meses, hermanos? Después de 10 meses completos de todo lo que hemos vivido. ¿Cómo podríamos nosotros enlazar la frase del mes de enero con esto que hemos vivido hasta el mes de octubre? Y es que este año 2020 nos ha permitido ver las cosas más claramente. El Señor nos ha permitido ver las cosas más claramente. Ver nuestra familia de una manera diferente, ver la vida de una manera diferente, ver nuestras finanzas de otra manera diferente, ver el tiempo de nuestra vida de una manera distinta. Hermanos, este año 2020 es la visión perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque nos ha permitido ver el mundo de una manera más clara. Nos ha permitido ver, hermano, lo que quizás ya nos habíamos acostumbrado a verlo de una manera más clara, de una manera diferente a como lo veníamos viendo. Y en eso también, hermano, tiene mucho que ver la actitud que nosotros tengamos al ver nosotros de una manera más clara esta pandemia, el tener la muerte de una forma tan real, hermano, las cosas que se pueden perder de la noche a la mañana, cómo el mundo puede cambiar de un momento a otro, nos permite ver más claramente y nos hace reflexionar, hermanos, que en tiempos difíciles la familia debe de aprender a tener habilidad, inteligencia y esfuerzo. Le invito a que usted lo pueda tener grabado en su mente y en su corazón. Tres cosas que se requieren en este año difícil. Difícil, sí. Difícil porque lo difícil, hermano, requiere habilidad, requiere inteligencia y requiere esfuerzo. Y vamos a ver cada uno de ellos, hermanos, a la luz de la palabra. Veamos el primero. Necesitamos ser hábiles. Necesitamos ser hábiles, hermanos. En tiempos difíciles hay que ser hábiles. Dice la palabra del Señor, segundo libro de Crónicas, capítulo 2 y versículo 13. Nos narra el momento en el cual, hermanos, el rey Salomón quería hacer una gran construcción, un gran proyecto, y él buscó personas hábiles. Dice la palabra del Señor, dice de la siguiente manera, segunda de Crónicas 2:13, yo pues te he enviado un hombre hábil, oiga bien, un hombre hábil y entendido, Hiram Abí, para un gran proyecto, para un sueño que se quería realizar, que era el templo de Jerusalén, y construir todo lo que Salomón tenía en mente. Se necesitaba alguien hábil. Y hermanos, en los tiempos que hoy estamos viviendo, son complicados, son difíciles, se requiere que nosotros tengamos también habilidad para construir lo que viene de aquí adelante. Amén. Para construir, hermano, nuestro futuro en una nueva normalidad. El rey Salomón estaba construyendo un templo majestuoso, maravilloso. Usted y yo estamos construyendo una vida en una nueva normalidad. Estamos construyendo un futuro diferente, viviendo en medio de una pandemia, hermano, con crisis de muchas clases. Pero definamos primeramente qué es la habilidad. La habilidad es la aptitud, el talento, la destreza o la capacidad que tiene una persona para llevar a cabo algo. Hermanos, en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil, el Señor nos ha enseñado aptitudes que usted no conocía. Nos ha enseñado, hermanos, destrezas que no teníamos. Dones que quizás usted no había desarrollado. Posiblemente en este tiempo usted había transmitido un culto en línea y usted hoy es un experto en transmitir
esos videos en línea. Usted no había podido utilizar quizás las maneras virtuales para dar una clase y hoy usted es una maestra experta en dar clases a manera virtual. Quizás usted nunca había recibido una clase a través de Zoom. Al principio ya por maros usted no le hallaba cómo era el Zoom. Ahora usted es un experto ya en esa plataforma. Ha conocido muchas cosas, muchas habilidades, ha desarrollado cosas que usted antes no tenía. Usted se ha dado cuenta, hermano, que usted puede, cuando llega la crisis, desarrollar nuevas habilidades. Y hermanos, tenemos que ser hábiles, como familia tenemos que ser hábiles, ¿para qué? Hábiles para adaptarnos rápido a los cambios. Hábiles para adaptarnos rápido a los cambios. Dice la palabra del Señor en Filipenses 4:14. Filipenses capítulo 4, versículo 14. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol Pablo, pues he aprendido, oiga bien, me he adaptado. Puedo adaptarme, tengo la capacidad, tengo la resiliencia, la capacidad de adaptarme a los cambios. Tenemos la capacidad, oiga bien, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hermanos, este año han habido muchos cambios y posiblemente seguirán habiendo mucho más, pero nosotros tenemos que tener la habilidad de adelantarnos a los cambios, adaptarnos a esos cambios. Si las clases siguen en línea, pues tú ya te adaptaste a las clases en línea. No te deprimas y digan, bueno, quizás vamos a seguir virtual el otro año. Pues entonces tienes que tener la habilidad de adaptarte, a entrar a la universidad a nivel virtual, en trabajar a nivel virtual. Querido hermano, el que no se adapta en este tiempo pierde. El que no se adapta a los cambios en este tiempo, hermanos, estará posiblemente perdiendo grandes oportunidades. Tenemos que tener la habilidad de adaptarnos, oiga bien, pero no solamente adaptarnos rápido a los cambios. Posiblemente tú estás buscando trabajo y el trabajo que tú estás buscando requerirá trabajar en un ambiente virtual. Tú te tienes que adaptar rápido a los cambios. Posiblemente la carrera que tú estás estudiando o la carrera que quieres estudiar no será de manera presencial. Posiblemente tú dices, pero es que a mí no me gusta así estudiar a la distancia, pero te tienes que adaptar. ¿Por qué? Porque son los tiempos que te ha tocado vivir. No sabemos cuánto tiempo estaremos así. Esto es una nueva normalidad. Y hermano, en este año difícil tenemos que tener la habilidad de adaptarnos a los cambios. ¿Por qué, hermanos? Porque si no me adapto, me rezago. Me voy quedando atrás. Hermanos, el mundo seguirá caminando contigo o sin ti. Hermanos, la vida continúa. Hermanos, las metas seguirán siempre alcanzándose con usted o sin mí. Tenemos nosotros, hermanos, que subirnos a ese tren del cambio que hoy está en el mundo, hermanos. Tenemos que aprender rápido a usar los ambientes virtuales. Tenemos que aprender rápido, hermano, a adaptarnos rápido a los cambios que se están viviendo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos viviendo en un mundo extremadamente cambiante. Y tenemos que tener la habilidad de adaptarnos rápido a los cambios que estamos teniendo. Yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús, hermanos. No le tenga miedo a los cambios. Claro que cuando algo nos saca de la zona de confort, la zona de comodidad, cuando algo posiblemente te está sacando de lo que ya te acostumbraste o lo que ya venías haciendo, tendrás temor. Posiblemente tendrás resistencia. Todo cambio genera resistencia. Pero hermano querido, en el tiempo difícil que estamos viviendo, no tenemos que tener resistencia al cambio, sino habilidad para adaptarnos al cambio. Y por lo contrario, hermano, quizás tú ya te adaptaste al ambiente virtual. Te encanta trabajar en línea. Te encanta estudiar, posiblemente así desde casa. Te gusta hacer el home office, como se le llama hoy, el trabajo en casa. Pero ya te llamaron a volver a la oficina. Te van a sacar de tu comodidad del ambiente virtual que ya te acostumbraste, que ya te gustó. Y ahora vas a volver a la oficina, a atender tus clientes presencialmente. Quizás vas a volver nuevamente a estar compartiendo con otras personas y tu corazón tiene temor. No tengas temor, adáptate al cambio, recordando que en casa o fuera de ella, Dios está contigo. El Señor no te va a abandonar. También tenemos que ser hábiles, hermanos. Tenemos que ser hábiles para reconocer las oportunidades, aún en medio de las crisis. Tenemos que ser hábiles para reconocer las oportunidades, aún en medio de las crisis.
Hermano, cuando comenzaba la cuarentena, predicábamos un sermón hablando sobre las oportunidades de la pandemia. Y mencionábamos, hermanos, que en japonés, en el idioma japonés, la palabra crisis tiene dos connotaciones. La palabra es una letra específicamente para definir crisis, tiene dos significados. Uno significa peligro y el otro significa oportunidad. Eso significa la palabra crisis allá para los japoneses. Y vale la pena también reflexionar en nuestra propia vida. Hermanos y hermanas, las crisis, es verdad, también significan peligro, pero también son grandes oportunidades. ¿Se ha dado cuenta, hermanos? Los que están en su hogar sabrán muy bien que hoy en día las ventas virtuales tuvieron un auge tremendo. Usted puede darse cuenta que hay lugares donde hay filas de personas que están entregando paquetes que han vendido a nivel virtual, que no se encerraron ni dijeron ni comenzaron a tronarse los dedos como muchos hicieron. ¿Y ahora qué hacemos? Y hoy nos vamos a morir de hambre. ¿Y yo qué hago? ¿Y qué puedo hacer encerrado en la pandemia? ¿Sabe, hermano, que hay personas que en la pandemia florecieron, en la cuarentena tuvieron prosperidad? ¿Por qué? Porque no vieron un problema, vieron una oportunidad. Querido hermano, en tiempos difíciles, no pongas tu mirada en el problema, pon tu mirada en una oportunidad. Vea conmigo la palabra del Señor, primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 25, dice la palabra: y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Sabe qué momento fue ese? Cuando Israel estaba enfrentándose a un gigante llamado Goliat. ¿Por qué nadie se atrevió a enfrentar a Goliat? Porque todo el mundo vio el gigante. ¿Por qué David pudo enfrentarse a Goliat? Porque él no solamente vio el gigante, él vio también una gran oportunidad. El siguiente versículo, le invito a que usted lo pueda leer en casa. David pregunta, ¿qué es lo que han dicho? ¿Qué le van a dar al que mate a este gigante? Yo me imagino que a David le brillaron los ojos, hermano. Yo me imagino que David dijo, bueno, Dios está conmigo y hay grandes bendiciones, hay un gran premio para poder matar a este gigante y yo sé que yo lo voy a vencer porque Dios va conmigo. Querido hermano, ¿por qué no cambias tú tu manera de pensar? En estos tiempos difíciles, ¿por qué no dejas ya de lado tu pesimismo y tu negativismo o tu realismo? Porque claro, mucha gente es muy real. Y por ser tan realista de la crisis que hay, sí, las cosas están difíciles, las cosas no están fáciles, sí, pero recuerda que tener fe es volar por sobre la tormenta. Y no es solamente ver el problema, sino ver la oportunidad. Y te quiero leer, estos no son versículos, pero son 3 frases muy bonitas sobre las oportunidades de la vida. Y te lo digo, hermanos, porque muchas personas que seguramente no son cristianas, que seguramente personas que no tienen el Dios que tú tienes, que familias que no tienen el Dios que tu familia tiene, en esta pandemia han prosperado, han triunfado, han abierto negocios, han aprovechado oportunidades. ¿Por qué tú no, si eres un hijo de Dios? ¿Por qué tú sigues atemorizado por Goliat si tú tienes el Dios de David? ¿Por qué tú sigues atemorizado por las cosas que pueden venir si el Dios que venció junto con David a ese Goliat también está contigo? Mira estas frases, hermano. En las crisis, eso lo escucho muchas veces en la mañana, lo ponen en los noticieros de la mañana. En las crisis, algunos se dedican a llorar, otros venden pañuelos. Mira qué inteligente, hermano. En las crisis, unos se dedican a llorar, otros venden pañuelos. Yo te quiero preguntar, ¿tú de cuál de los dos tipos de personas eres? ¿De los que se ponen a llorar o de los que ven la oportunidad para vender pañuelos? La segunda frase, las oportunidades son como los amaneceres. Si te tardas demasiado, las pierdes. Usted sabe que amanece a las 5:30. Si usted se levanta a las 5:45, se perdió el amanecer. Ya no lo va a ver. Así son las oportunidades también. Si tú lo piensas mucho, si tú estás reflexionando, lo hago, no lo hago, voy, no voy, y si me va mal, y si no vendo, y si pasa tal cosa, ¿por qué no dices, y si Dios está conmigo? Si Dios está contigo, hermano, inténtalo.
Amén. Prueba, da un paso de fe. Y la tercera frase, y aquí nos debe hacer reflexionar. Hermanos, las oportunidades no se van, las aprovechan otros. Óyelo bien, hermano. Muchas veces decimos, se perdió la oportunidad. No, las oportunidades no se van, otros las aprovechan. Por eso hoy en día, hermanos, hay muchas personas que sin ser cristianas, aún en este tiempo difícil, han salido adelante, han prosperado. ¿Por qué? Porque no se quedaron tronándose los dedos, mordiéndose las uñas, pensando, ¿y hoy qué hacemos? No, dijeron, lo vamos a hacer, lo vamos a intentar, sin tener el Dios que tú tienes, sin tener la fe que tú tienes. Querido hermano, yo te invito en esta noche, seamos hábiles, porque en los tiempos difíciles se requiere gente y familias con habilidad. Número 2, para ir avanzando rápido. Dijimos que los tiempos difíciles requieren, número 1, habilidad. ¿Te recuerdas cuál es el siguiente? El segundo es inteligencia. Los tiempos difíciles se requiere inteligencia. Porque hay mucha gente, hermano, por ejemplo, si usted tiene una pizarra en casa o en los salones de clase, si el maestro comienza a escribir una gran fórmula matemática o de física llena de números y de letras y de paréntesis y de corchetes y de muchas cosas más, ¿por qué la gente tiene problemas con eso? Es que muy feo los números. No, el problema no es lo feo, el problema es lo difícil que es de resolver. Pero ¿sabe qué es lo que hace lo difícil? Lo difícil te hace pensar. Hermano, lo que es difícil te hace pensar. Y el tiempo que estamos viviendo, hermanos, tiempo difícil, nos tiene que hacer pensar. Reflexionar en cómo estamos viviendo la vida. Reflexionar en lo que es verdaderamente importante y en aquellas cosas que estamos invirtiendo en nuestra vida que no valen la pena. Hermanos, en este año difícil, porque ha sido difícil, se requiere inteligencia. Vean conmigo lo que dice la palabra del Señor en Proverbios 4:7. Libro de Proverbios, capítulo 4 y versículo 7. Dice la palabra del Señor: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Oiga bien, hermano, qué tan importante es la inteligencia en la vida de una persona. Dice que por sobre todo, usted y yo debemos de preferir ser inteligentes. La inteligencia, hermanos, hablando en términos generales, es la capacidad mental para razonar, para planificar, para resolver problemas, para aprender lo que se nos enseña y también para aprender de la experiencia. Miren qué interesante, hermanos. Una persona inteligente puede aprender de lo que le están enseñando, pero una persona inteligente también aprende de lo que está viviendo, de la experiencia que está enfrentando, de lo que ha sufrido, de lo que ha vivido. Y hermanos, por eso nosotros en este año 2020, que es un año difícil, tenemos que ser inteligentes, número 1, para no alejarnos de Dios. Querido hermano, tenemos que ser inteligentes. Yo tengo que reflexionar, yo tengo que pensar, yo tengo que razonar y pensar, si yo me alejo de Dios, que me ha cuidado tanto, que me ha protegido hasta aquí, que ha estado conmigo, me ha provisto, no me ha permitido que me enferme, y si me enfermé me ha sanado, ¿por qué me voy a apartar de Él? ¿Por qué no voy a congregarme en la iglesia? ¿Por qué me voy a apartar de sus caminos? Dice la palabra, Salmo 91:1, un salmo que yo creo que usted conoce de memoria. Salmo capítulo 91 y versículo 1, dice la palabra: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hermano, el inteligente mora bajo la sombra del Omnipotente. El que no es inteligente, el necio, se va. Ya pasó la pandemia, ya pasó la cuarentena, ya ni me conecto al culto, y si abren la iglesia yo no voy. Si ya pasó. Si ya estuvo, ya pasó la cuarentena, si esto ya se terminó. Eso es un necio. ¿Por qué? Porque, hermano, con pandemia o sin pandemia, tú y yo necesitamos de Dios. Su protección, su provisión, su cuidado para nuestra vida. Hermano, si Dios ha sido tan bueno con nosotros, yo tengo que reflexionar siendo inteligente. Si Dios hasta aquí me ha cuidado, el inteligente tiene que reflexionar: ¿por qué me voy a apartar?
¿Por qué si la iglesia ya está abierta, por qué yo no voy a ir? Si yo ya fui al trabajo, yo ya fui al supermercado, ya fui hasta la playa, ya anduve en los planes, ya comprando pupusas y de todo con el montón de gente. Y el inteligente piensa, si yo fui a todos los lugares y Dios me ha cuidado, ¿por qué no voy a ir a la iglesia? Hermanos y hermanas, tenemos que ser inteligentes. ¿Para qué? Para no apartarnos de Dios. Número 2, tenemos que ser inteligentes para reconocer el valor de nuestra familia. El valor de nuestra familia. Dice la palabra en Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo, hermanos? En armonía. En este tiempo de cuarentena, en este año 2020, difícil, la cuarentena nos enseñó a vivir en armonía. Vivir juntos, hermanos. Apoyarnos unos a otros, consolarnos los unos a los otros. Pero, hermano, ya la cuarentena terminó. Ya estamos libres de poder salir e ir a donde querramos. Pero lo que Dios te enseñó con tu familia en la cuarentena, no lo olvides ahora que ya terminó. Valora tu familia, valora estar en casa, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa. No cambies a tu familia por tus amigos. Hermano, no cambies a tu familia por una relación fuera del matrimonio. Esa es la peor necedad que tú puedes cometer. Porque recuérdate quiénes estuvieron contigo en las buenas y en las malas. ¿Quiénes estuvieron contigo? ¿Sabe quién? Tu familia. Y recuerda, hermano, sé inteligente para reflexionar. Porque dice que el inteligente aprende de la experiencia, de la vida. Tú sabes que hay familias que en este año perdieron seres queridos. Tú sabes que en este año hay familias que ni siquiera en este 2 de noviembre pudieron ir a visitar una tumba porque no se les permitió, porque murieron de COVID. Ya no tuvieron oportunidad ni de despedirse. Ya no tuvieron oportunidad de volverles a hablar. ¿Eso qué significa, hermanos? Que tenemos que aprovechar cada día que Dios nos da para compartir con nuestra familia. No es tiempo, hermano. El inteligente entiende que en la familia no es tiempo de andar con resentimientos ridículos. El resentimiento te divide. Quizás tú tienes meses de no dirigir la palabra a tu hermano, a tu hermana, quizás a tu papá o a tu mamá, por un resentimiento tonto que no vale la pena. Por ese resentimiento quizás vas a dejar que una persona llegara a morir y tendrás un dolor tremendo en tu corazón. Sé inteligente, valora tu familia. No hay nada más lindo que vivir en armonía. Y en los tiempos difíciles, tú te tienes que apoyar primeramente en Dios y segundo en tu familia. Y número 3, hermanos, tenemos que ser inteligentes para administrar las bendiciones de Dios. Tenemos que ser inteligentes para administrar las bendiciones de Dios. Dice Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8. Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante. Dice la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara, oiga bien, en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Hermano, la hormiga se prepara y nosotros, nada. Esta pandemia del año 2020, un año muy difícil para muchos de nosotros, para todos nosotros, nos ha demostrado una cosa que no debemos olvidar. ¿Qué cosa? El mundo cambia de la noche a la mañana. El mundo cambia de la noche a la mañana. ¿Cuánta gente tenía grandes planes el 20 de marzo del año 2020? Aquí en El Salvador, grandes planes. Abrir un nuevo local. A mí me dio mucha tristeza ver que decía próxima apertura en el mes de abril. Ya no se pudo abrir el local. ¿Por qué? Porque vino una cuarentena. Vamos a abrir una nueva sucursal, nuevo producto que vamos a sacar, vamos a viajar a tal lugar, vamos a hacer esto. Y el 21 de marzo del año 2020 se decretó una cuarentena donde todos los negocios se cerraron, donde todos los proyectos quedaron en pausa, donde ya no había más. Si no había dinero guardado, si no había un pequeño ahorrito, si no había algo en la cuenta, gloria a Dios que el Señor mandó siempre provisión. Dios es fiel, hermano. Yo sé que de alguna manera una canasta te llegó a tu casa, ya sea de tu iglesia, ya sea de la alcaldía
o del gobierno central. Dios no nos dejó. Pero hermano, ¿cuántas personas por no prevenir se quedaron literalmente en la calle cuando el mundo cambió de la noche a la mañana? ¿Eso qué nos dice, hermanos? Que tenemos que ser más inteligentes para administrar. Que hay cosas que no vale la pena gastar, que hay que ahorrar, que hay que guardar, que si no se necesita no hay que comprarlo, que si no es urgente no lo compres todavía, no te endeudes innecesariamente en algo que quizás no te va a servir para muchas cosas. Dice la palabra, mira la hormiga, el cual prepara en el verano su mantenimiento. Queridos hermanos, seamos inteligentes. Todo lo que esta cuarentena, este año 2020, año difícil, nos ha enseñado es que tenemos que ser sabios administradores de lo que Dios nos da. Porque hermanos, Dios da, Dios bendice, Dios provee. El problema es que no lo sabemos administrar muchos de nosotros. Y para terminar, hermanos, dijimos que la tercera frase, para ir culminando ya el mensaje esta noche, dijimos que se necesitaba habilidad, inteligencia y ¿qué más, hermanos? Esfuerzo. Necesitamos ser esforzados. Dice la palabra, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Queridos hermanos, tenemos que ser esforzados para buscar más de Dios. Esforzados para buscar más de Dios. Dice la palabra, Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Yo tengo que esforzarme para buscar más de Dios. Congrégate en tu iglesia. Busca al Señor en oración, en la lectura bíblica. Congrégate con tu familia. Querido hermano, ya las puertas de las iglesias están abiertas. Busca de Dios. Conéctate a los cultos en línea, conéctate al devocional en la mañana, conectémonos al devocional de la noche. Queridos hermanos, hay que ser esforzados para buscar más de Dios. ¿Cuánta gente hoy es forzada para buscar más dinero? Más dinero, más dinero, lo que sea, una cachadita, una fainita que salga, algo ahí, algo extra. Sí, pero el dinero no te resuelve la vida. Hermano, la vida verdadera viene de Dios. Busca de Dios. Tenemos que ser esforzados para compartir con otros el mensaje de salvación. Hermanos, el Señor dijo en Juan 4:35, mirad los campos, ya están blancos para la siega. Ya es tiempo de cosechar. Un hermano en la iglesia, líder del ministerio de evangelismo del día domingo, dijo una palabra muy bonita, una frase muy bonita. Dijo, el Señor en la cuarentena ya sacudió el palo. El Señor ya en esta pandemia ya sacudió el palo, ya los frutos han caído, ya los corazones están tocados. Ahora se necesita, como dijo el Señor, pero ¿quién va a ir? ¿Cómo se van a ganar si nadie les predica? Pero ¿cómo oirán si no hay nadie que les hable del Señor? Hermosos son los pies, dice, de los que anuncian la paz. Queridos hermanos, hay que esforzarnos para compartir con otros de alguna manera el mensaje de salvación. Manda una imagen de Cristo, una imagen del Señor, no una imagen como religiosa, no. Manda una imagen con un versículo bíblico a un grupo de WhatsApp, compártele a otros, haz un escrito de la oración para recibir a Cristo y mándaselo a alguien. Predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque tenemos que ser esforzados para predicar la palabra del Señor. Y por último, hermanos, en este año difícil hay que ser esforzados para seguir adelante a pesar de todo. Queridos hermanos, esto también pasará. Pero mientras termina, sigamos adelante. No nos rindamos, hermanos. No le metas en el corazón de tu familia negativismo, depresión, de que aquí es lo último, aquí ya no se va a hacer nada, esto viene para peor. Querido hermano, recuérdate algo. Hay alguien que está por sobre cualquier pandemia, cualquier virus y cualquier crisis, y su nombre es Jesucristo. Dios está con nosotros. Y quiero que leamos juntos para terminar esta noche. Dice el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 10. Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 10. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová,
y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Queridos hermanos, nosotros podríamos tomar nuestro propio versículo de Habacuc 3:17. Aunque haya pandemia en el mundo, aunque hayan tormentas y huracanes que nos rodean, aunque haya crisis económica, pero yo decido junto con mi familia alegrarme en Dios, porque en Él está mi bendición. Queridos hermanos, 2020, ¿un año feo? No. ¿Difícil? Sí. Pero se requiere habilidad, inteligencia y esfuerzo para poderlo enfrentar. Queridos hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Inclinemos nuestro rostro, mis hermanos, vamos a orar y pidámosle al Señor esta noche que nos ayude a aplicar lo que hoy hemos aprendido. Padre, gracias. Gracias, Dios mío, por lo que hoy nos has enseñado. Gracias por tu bendita palabra. Te ruego que nos ayude, Señor, a aplicar esos tres conceptos: habilidad, inteligencia y esfuerzo. Padre, ayúdanos a enfrentar como familias cristianas este tiempo difícil. Padre, nos tomamos de tu mano, declaramos bendición sobre tu pueblo. Y si usted nunca ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo le quiero invitar que hoy usted lo pueda recibir. Hágalo de la siguiente manera: dígale: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios y que moriste por mí en la cruz del Calvario. Señor, yo me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir por mí. Señor Jesús, yo confieso hoy con mi boca que a partir de hoy tú eres el Rey y el Señor de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque es en tu nombre glorioso que lo pedimos, Padre. Amén y amén. Queridos hermanos, qué bueno que se ha conectado con nosotros esta noche. Nos ha encantado tenerle con nosotros el día de hoy. Desde acá le mando un abrazo a la distancia. No se lo olvide, mañana hay culto de Torre de Oración en la iglesia y nos vemos el miércoles a las 6 de la mañana por este medio y en la noche en el estudio bíblico en la iglesia. Que Dios les bendiga a todos.